Shalom a todos. Me olvidé el micrófono. Bueno, vamos a hablar hoy del calendario judío, su significado y cuál es el rol en la vida y las tradiciones judías. El calendario judío, además de ser un instrumento para la organización temporal, actúa como un eje vertebral de la espiritualidad y la cosmovisión judía. Es un reflejo de la concepción cíclica del tiempo, donde cada ciclo lunar o solar no es solo una repetición, sino que es una oportunidad para el crecimiento y la renovación espiritual. En este sentido, el calendario hebreo no es solo un medio para fijar fechas, sino una guía para la reflexión y el fortalecimiento de la fe. Este calendario se caracteriza por su naturaleza lunisolar, lo que significa que se ajusta tanto a los ciclos de la luna como del sol, asegurando que las festividades judías se celebren en las estaciones apropiadas del año. Esta armonización con los ritmos naturales subraya la conexión profunda del judaísmo con el mundo creado y refleja la sabiduría contenida en sus tradiciones. Cada festividad y cada Shabbat, marcados en el calendario judío, son recordatorios vivos de los momentos claves de la historia judía y de los principios éticos y espirituales que definen la fe. Por ejemplo, las Pascuas judías o Pesaj conmemora la liberación de la esclavitud en Egipto, mientras que el Shabbat semanal es un tiempo dedicado al descanso y a la reflexión, registrando la creación del mundo y la liberación de la esclavitud del trabajo. En resumen, el calendario judío es mucho más que una herramienta para medir el tiempo. Es un vehículo para la transmisión de la memoria histórica, la preservación de la identidad y la perpetuación de los valores y enseñanzas judías a través de las generaciones. El calendario judío, conocido en hebreo como Alua Haivri, es un sistema lunisolar, como dije anteriormente, que combina elementos, tanto lunares como solares, para medir el tiempo. Este calendario tiene sus raíces en la antigüedad, con orígenes que se pueden rastrear hasta los tiempos bíblicos. La Torá, el texto sagrado del judaísmo, contiene referencias a las observancias de los meses lunares y destaca la importancia de los ciclos agrícolas para determinar las festividades judías. En la antigüedad, el calendario judío se basaba en la observación directa de la luna nueva para marcar el comienzo de cada mes. Los sacerdotes o Kohanim en el antiguo Israel eran responsables de declarar el nuevo mes basándose en el avistamiento de la luna nueva. Este método aseguraba que el calendario estuviera alineado con los ciclos lunares. Sin embargo, este sistema dependía de la observación visual y podía verse afectado por las condiciones climáticas y otros factores. Para garantizar una mayor precisión y uniformidad, el calendario judío evolucionó hacia un sistema más sistemático y matemático. Este cambio se atribuye normalmente a Hillel II, un destacado sabio judío que vivió en el siglo IV de la era común. Hillel II introdujo un calendario fijo basado en cálculos matemáticos, eliminando la necesidad de observación mensual, de la luna. Este sistema calculaba la duración de los meses y los años con gran precisión y establecía de antemano cuándo se agregarían meses
intercalares para alinear el calendario lunar con el año solar. Yo, cuando era joven y utilizando el mismo sistema de Gil II, hice su mismo trabajo. Eh, yo era un apasionado de las matemáticas y también de la religión. Hice su mismo trabajo y no me salió, no me salió. El año judío típico consta de 12 meses lunares, cada uno con 29 o 30 días alternando en un patrón establecido. Estos meses son Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Elul, Tishrei, Heshvan, Kislev, Tevet, Shvat y Adar. Sin embargo, debido a la discrepancia entre el año lunar y el solar, que son aproximadamente 11 días, se requiere la adición de un mes intercalar cada 2 o 3 años para mantener la sincronización con las estaciones. Este mes adicional se llama Adar II, que es el mes que nací yo. Se inserta antes del mes regular de Adar. La determinación de cuándo agregar este mes intercala sigue un ciclo metónico de 19 años, nombrado así por el astrónomo griego Metón de Atenas. En este ciclo se agregan 7 meses adicionales en el tercero, sexto, octavo, onceavo, catorceavo, 17avo y 19avo año. Esto asegura que las festividades judías, muchas de las cuales tienen significados agrícolas, se celebran en las estaciones apropiadas del año. Vuelvo a repetir, yo intenté siendo joven hacer este calendario que hizo Gil II, utilizando estas mismas fórmulas y no lo logré. Además de los meses, el calendario judío también tiene una estructura de años que se cuentan desde la creación del mundo, según la interpretación judía de la Biblia. Este recuento de años se conoce como años del mundo o Anno Mundi, AM, según la tradición judía. Perdón. El año 2024 del calendario gregoriano corresponde aproximadamente al año 5784 del año Mundi. El calendario judío desempeña un papel crucial en la determinación de las fechas de las festividades judías y los días sagrados. Por ejemplo, las Pascuas judías Pesach siempre comienza el 15 de Nisan, mientras que el Año Nuevo judío Rosh Hashanah comienza en el 1 de Tishrei. Estas festividades y muchas otras están intrínsecamente ligados a los ciclos agrícolas y las estaciones, subrayando la conexión del pueblo judío con la tierra y la naturaleza. En resumen, el calendario judío es una pieza fundamental en la estructura de la vida y las prácticas religiosas judías. Su diseño cuidadoso y su evolución a lo largo de los siglos reflejan la adaptación y la sabiduría del pueblo judío en su esfuerzo por mantener una conexión profunda con su herencia, sus tradiciones y el mundo natural que los rodea. El calendario judío es una pieza fundamental de la estructura de la vida religiosa y comunitaria del pueblo judío. No es simplemente un método para medir el tiempo, sino que es una guía que dicta el ritmo de las prácticas espirituales y las celebraciones que forman el núcleo de la identidad judía. Las festividades judías determinadas por este calendario son mucho más que conmemoraciones de eventos históricos y bíblicos, son oportunidades para la introspección, el arrepentimiento, la gratitud y la alegría, que refuerzan el contexto de la comunidad judía con su fe, su historia y
entre sí. Por ejemplo, el mes de Nisan, el primer mes del calendario judío, marca el inicio del año religioso con la celebración de Pesaj. Pesaj conmemora la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto, un evento fundamental en la historia judía que simboliza la lucha por la libertad y la justicia. Durante esta festividad, las familias judías nos reunimos para el Seder de Pesaj, que es una cena ritual que incluye la lectura de la Agadá, que es un texto que narra la historia del Éxodo. Esta Agadá, según la halajá, según la ley, se debe leer en el idioma que todos entiendan. No necesariamente tiene que ser en hebreo o en arameo, sino que por el contrario, tiene que ser en el idioma que todos entiendan. El Seder está lleno de simbolismos, como alimentos y rituales que evocan diferentes aspectos de la liberación y la fe judía. El mes de Tishrei, el séptimo mes del calendario judío, es un periodo de gran solemnidad y reflexión. Hablamos del mes de Tishrei, séptimo mes. Este mes alberga algunas de las festividades más importantes del judaísmo, comenzando con Rosh Hashanah, el año nuevo judío. Rosh Hashanah es un tiempo de introspección donde los judíos reflexionan sobre sus acciones del año pasado e intenciones establecidas para el año venidero. Es seguido por Yom Kippur, el día del perdón, considerado el día más sagrado del calendario judío. Yom Kippur es un día de ayuno y oración, donde los judíos buscamos la expiación y el perdón de nuestros pecados, tanto personales como comunitarios. Después de la solemnidad de Yom Kippur, llega Sukkot, la fiesta de las cabañas. Sukkot es una celebración de la cosecha y una conmemoración de la protección divina que experimentaron los israelitas durante su travesía por el desierto después de salir de Egipto. Durante esta festividad es tradicional construir y habitar en cabañas temporales, Sukkot, para recordar la fragilidad y la transitoriedad de la vida. Otro pilar central de la vida judía regulada por el calendario es el Shabbat, el día de descanso semanal. El Shabbat comienza al atardecer del viernes y termina al caer la noche del sábado. Es un tiempo sagrado, dedicado a la reflexión espiritual, al estudio de la Torá y al fortalecimiento de los lazos familiares y comunitarios. El Shabbat ofrece una pausa en la rutina diaria, un momento para desconectarse de las preocupaciones mundanas y reconectar con los valores y principios judíos. El calendario judío también regula otras festividades y días de conmemoración a lo largo del año, cada una con su significado y práctica. Estas incluyen, por ejemplo, Purim, una festividad alegre que celebra la salvación del pueblo judío de la exterminación en la antigua Persia. Shavuot, que marca la entrega de la Torá en el monte de Sinaí. Tisha B'Av, un día de luto por la destrucción de los templos de Jerusalén. El calendario judío es mucho más que un sistema para medir el tiempo. Es un marco que estructura la vida espiritual y comunitaria del pueblo judío, proporcionado un ritmo y un significado a sus prácticas religiosas y tradiciones. A través de las festividades y conmemoraciones que dicta, ofrece oportunidades para la reflexión, el arrepentimiento, la gratitud y la celebración, fortaleciendo en la conexión de los judíos con su fe, su historia y su comunidad. La relación entre el calendario judío y la tierra de Israel es profunda y significativa, reflejando la conexión intrínseca del pueblo judío con con su tierra ancestral. Esta conexión se manifiesta de manera especial en las festividades judías, muchas de las cuales están directamente relacionadas con los ciclos agrícolas y las estaciones en la tierra de Israel. Estas festividades no solo tienen un significado religioso y espiritual,
sino que también están entrelazadas con la tierra y sus procesos naturales, subrayando la importancia de la agricultura y la naturaleza en la vida y la identidad judía. Sukkot, también conocida como la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos, es un claro ejemplo de esta conexión. Celebrada en otoño, Sukkot conmemora la protección divina que percibieron los israelitas durante su travesía por el desierto, después de salir de Egipto. Sin embargo, también es una festividad agrícola que celebra la cosecha de otoño. Durante Sukkot es tradicional construir y habitar en cabañas temporales en Sukkot, que recuerdan la estructura frágil en la que vivieron los israelitas en el desierto. Estas cabañas también simbolizan me estoy engripando. También simboliza la confianza en la protección divina y la gratitud por la abundancia de la cosecha. Shavuot, conocido como la fiesta de las semanas, es otra festividad con fuertes lazos en la tierra y la agricultura. Shavuot marca el fin de la cuenta de Omer, que es un periodo de 7 semanas que comienza durante Pesaj y culmina con la celebración de la entrega de la Torá en el monte de Sinaí. Además de su significado espiritual, Shavuot también tiene raíces agrícolas, ya que coincide con el fin de la cosecha del trigo y el comienzo de la temporada de frutas en la tierra de Israel. En la antigüedad era costumbre llevar ofrendas de las primeras frutas y granos al templo de Jerusalén en agradecimiento por la abundancia de la cosecha. La conexión entre el calendario judío y la tierra de Israel se extiende a otras festividades y prácticas. Por ejemplo, Tu Bishvat, conocido como el Año Nuevo de los Árboles, es una celebración ecológica que marca el despertar de la tierra y el inicio del crecimiento de los árboles en Israel. Esta festividad subraya la importancia de la naturaleza y la responsabilidad de cuidar el medio ambiente. La relación entre el calendario judío y la tierra de Israel también refleja la importancia histórica y espiritual de la tierra en la identidad judía. La tierra de Israel no es solo el escenario de muchos eventos bíblicos y momentos claves en la historia judía, sino que también es visto como una promesa divina y un componente central en la fe judía. Las festividades y los ciclos agrícolas del calendario judío sirven como recordatorios constantes del vínculo profundo entre el pueblo judío y su tierra ancestral, reforzando la conexión espiritual y el sentido de pertenencia a través de las generaciones. El calendario judío es un reflejo de la rica y compleja historia del pueblo judío, marcando no solo momentos de alegría y celebración, sino también días de duelo y conmemoración. Estos días sirven como recordatorios colectivos de los desafíos y las tragedias que el pueblo judío ha enfrentado a lo largo de los siglos, así como de su resiliencia y capacidad de perseverar y mantener viva su identidad y tradiciones. Uno de los días más solemnes en el calendario judío es el de Tisha B'Av, el 9 de Av. Este día de ayuno conmemora una serie de calamidades que han ocurrido en la historia judía, siendo la más destacada la destrucción del primer templo de Jerusalén por los babilonios en el año 586 antes de la era común y la destrucción del segundo templo por los romanos en el año 70 de la era común. Estos eventos marcaron giros catastróficos en la vida judía, con la pérdida del centro espiritual y nacional y el comienzo de largos periodos de exilio y dispersión. Tisha B'Av también se asocia con otros momentos trágicos de la historia judía, como la expulsión de los judíos de España en 1492 y numerosos pogroms y persecuciones a lo largo de los siglos. La conmemoración de Tisha B'Av incluye
la lectura de libros bíblicos de lamentaciones, que lamenta la destrucción de Jerusalén, y la observancia de prácticas de duelo como ayunar, abstenerse de actividades placenteras y sentarse en el suelo o en taburetes bajos como señal de luto. Además de Tisha B'Av, el calendario judío incluye otros días de conmemoración que recuerdan momentos difíciles de la historia judía. Por ejemplo, el 10 de Tevet. Marca el inicio del sitio de Jerusalén por los babilonios, que finalmente condujo a la destrucción del templo. El 17 de Tammuz conmemora la brecha en las murallas de Jerusalén antes de la destrucción del segundo templo. El Yom HaShoah, el día de la recordación del Holocausto, es un día en memoria y homenaje a los 6 millones de judíos asesinados durante el Holocausto. Estos días de conmemoración son momentos de reflexión colectiva y duelo, pero también son testimonios de la fortaleza y perseverancia del pueblo judío. A través de la observancia de estos días, la comunidad judía honra a aquellos que han sufrido y se perdieron, al tiempo que reafirma su compromiso con la memoria histórica y la continuidad de su identidad y tradiciones, a pesar de la adversidad. En última instancia, estos días sirven como un recordatorio de la capacidad del pueblo judío para enfrentar desafíos, superar obstáculos y seguir adelante con esperanza y determinación. En conclusión, el calendario judío trasciende su función básica de medir el tiempo para convertirse en un elemento esencial de la identidad y la espiritualidad judía. Este calendario es un tejido intrincado que entrelaza la fe, la historia, la cultura y la profunda conexión con la tierra de Israel, reflejando la complejidad y la riqueza de la tradición judía. A través de sus festividades y ciclos, el calendario judío no solo conmemora eventos históricos y bíblicos, sino que también proporciona un marco para la observancia de rituales y prácticas que nutren la vida espiritual y comunitaria del pueblo judío. Cada festividad y cada Shabbat son oportunidades para la reflexión, el arrepentimiento, la gratitud y la celebración, permitiendo a los judíos reconectarnos con nuestra fe y con nuestra comunidad y recordar los valores y enseñanzas que son fundamentales para nuestra identidad. La relación intrínseca del calendario judío con la tierra de Israel subraya la importancia de la tierra en la historia de la identidad judía. Las festividades agrícolas y los ciclos estacionales reflejan la conexión profunda del pueblo judío con su tierra ancestral, registrando la promesa divina y la importancia de la tierra en la vida y la espiritualidad judía. Además, el calendario judío sirve como un recordatorio colectivo de los momentos de alegría y de tribulación en la historia judía. Los días de conmemoración y duelo son testimonios de la perseverancia del pueblo judío frente a la adversidad, reafirmando la importancia de la memoria histórica y la continuidad de las tradiciones a pesar de los desafíos. En resumen, el calendario judío es un pilar fundamental de la vida judía, que abarca y refleja la complejidad de la experiencia judía en una fuente de orientación espiritual, un marco para la celebración y el duelo, y un vínculo con la tierra y la historia que han moldeado la identidad judía a lo largo de los milenios. A través de las festividades, rituales y ciclos, el calendario judío mantiene viva la memoria histórica del pueblo judío y refuerza los valores y tradiciones que han sostenido a la comunidad judía a través de todos los tiempos. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios